Humanos Derecho Radio presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Conducción Ernesto Soltero, una producción del colectivo Rey Zamuro. Buenas tardes, saludos, les habla Ernesto Soltero y este programa se llama Tutmonda Radio, un programa con la mejor música del mundo. Fusión a nivel global, reggae, ska, hip hop, mezclado con música de raíces, música étnica. Para la primera edición de este programa vamos a colocar reggae hecho por blancos, reggae blanco, una etiqueta que existe desde finales de los 70 a partir del éxito de la agrupación británica The Police. Un grupo que, si bien se popularizó por hacer ese tipo de música a su estilo, no fue el primero en tocarlo. Vamos de hecho a colocar algunos pioneros que incluso venían de otros géneros como el rock sinfónico, incluso la música blues rock inglesa, empezando por la agrupación alemana Fausto, una agrupación exponente del género krautrock, literalmente traducido como rock alemán, que fue la etiqueta que le colocaron los británicos en los 70 a todo ese rock progresivo y electrónico que venía de las tierras hermanas. Un estilo que incluso derivó en nuevos géneros como el techno, el new age, con grupos como Kraftwerk, que fue la primera agrupación pop totalmente electrónica. En el caso de Faust, a pesar de experimentar con ese tipo de sonidos, ellos seguían el esquema de una banda de rock con guitarra, con bajo, con batería. Experimentaron con diversos estilos, incluso más acústicos. Y bueno, esto es un caso muy curioso porque en el año 73, en su cuarto álbum, que fue el último disco que grabaron en 20 años, grabaron la canción The Sad Skinhead, algo así como el cabeza rapada triste. Y la canción es un reggae, y es muy curioso porque en esa época en Alemania llegaba esa información, o sea, música jamaiquina y movimiento skinhead británico.
Ok, escuchamos a la banda alemana Fausto, exponente del rock alemán. Valga la redundancia, estoy hablando del estilo, por supuesto. Ese estilo electrónico, psicodélico y progresivo de los años 70, hecho en tierras teutonas. Y bueno, ya que la canción era sobre un skinhead, es bueno hablar de lo que fue el movimiento skinhead o de lo que es. Generalmente las personas tienen una idea algo negativa de ese movimiento, lo asocia con racismo, con fascismo, gracias a películas como American History X o Romper Stomper, que no son falsas en cuanto a contenido, pero solo cuentan una parte de la realidad. El movimiento skinhead nació en 1969 en Inglaterra y se caracterizaba más bien por ser antirracista. Promovía la integración. De hecho, los primeros skinheads eran amantes de la música negra, del rhythm and blues, del soul y también de la música jamaiquina. Y fue en los primeros 70 que nacieron las primeras bandas de reggae inglesas y eran conformadas por británicos blancos. Una de esas bandas es la agrupación Cimarrips. Si buscan en YouTube pueden escuchar ese disco completo y se van a sorprender al ver una foto de unos cabezas rapadas con tirantes, todos blancos, que quizás a la gente de color o de ascendencia hebrea le den miedo, pero no. Ellos eran una agrupación de reggae y se la llevaban muy bien con la gente de origen afro. Entonces, bueno, ya que hablamos de ese disco, de ese primer disco que inaugura con la canción que vamos a poner a continuación, la presentamos, Skinhead Monstrous de Cimarrips. I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah. All right. Now, before we reach on the moon, fellas, we gotta make sure that everything is spick and span. All right? You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth, because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. All right. Right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot, or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I said sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Now I want all you fellas to get around me, and we're gonna start stomping. Ready? Here we go. One time. Now, we want to make sure when we get back to the herd, we got the moon on top of us. Now, when we finish this, we ain't got no problem on the moon, so we got to wait till we get back to the herd to have a drink. Okay? Yeah. All right. Now, we want to make sure that everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come on. Ok, la música reggae
fue muy exitosa en los años 70 a partir de Bob Marley. Bob Marley fue quien lo llevó a Inglaterra y de Inglaterra se difundió al resto del mundo. Y fue tanto el éxito de la música jamaiquina a partir de Bob Marley que incluso los artistas más famosos, más conocidos de la música pop rock se fijaron en ese nuevo género, se fijaron en ese raro contratiempo marcado por la guitarra y esa percusión tan extraña y esos bajos penetrantes. Y una de esas personas fue nada más y nada menos que Eric Clapton. Eric Clapton, el equivalente británico a Jimi Hendrix, o mejor dicho, quien ocupaba el trono de Dios de la guitarra hasta que llegó Jimi Hendrix y tuvo que quitarse ese sombrero. Eric Clapton percibió la influencia de géneros como el rhythm and blues y el soul en el reggae. Recordemos que el reggae viene del ska y el ska se genera a finales de los 50, principios de los 60, con la música que le llegaba a los jamaiquinos desde el sur de Estados Unidos, sobre todo en Nueva Orleans. Ellos trataban de recrear esa música que escuchaban por radio, pero no les salía idéntica, les salía con ese corte típico, ese contratiempo, marcado principalmente por la guitarra, influenciado sobre todo por géneros como el calipso y el mento, géneros autóctonos. Y igualmente la influencia negra norteamericana quedó ahí, una influencia negra norteamericana que influyó en Eric Clapton y que él retoma en esta versión de Bob Marley, precisamente de la canción I Shot the Sheriff. Esta canción fue un éxito, tanto por Bob Marley como por Eric Clapton, y lo van a escuchar a continuación. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. And every time that I plant a seed, he said kill it before it grows. He said kill it before it grows. I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
drop out. I said, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Oh no. Bueno, otra agrupación que fue seducida por este género jamaiquino es conocida por ser pionera de géneros como el heavy metal, el rock duro, aunque también hicieron sus incursiones en el folk o en la música progresiva. Pero aparte de eso, en uno de sus discos más importantes, House of the Hollies, experimenta también con la música jamaiquina en un tema cuyo nombre es difícil de pronunciar, o más bien es demasiado fácil, solo que la escritura es un poco extraña. Se trata de la canción, vamos a decirle Jamaica porque se supone que así debería pronunciarse. Búsquenla en Google, escriban Led Zeppelin, que es el grupo que vamos a colocar a continuación, escriban Jamaica entre paréntesis y va a salir cómo es el nombre de la canción, cómo lo escribiría un británico, el nombre de esa isla para pronunciarlo bien. Bueno, vamos a escuchar ese tema y seguidamente vamos a introducir una sección dentro de este programa dedicada a la fusión venezolana que se llama Rey Zamuro con Nadia Méndez. Entonces, sí, vamos a escuchar Led Zeppelin Jamaica o Jamaica, sería más bien cómo debería pronunciarse, y Rey Zamuro con una canción que les va a presentar Nadia. You don't have to go.
Bueno, ya que acabamos de escuchar algo de talento nacional, valga el cliché, vamos a poner otra canción hecha en Venezuela hace más de 30 años. Serían casi 36 años. Se trata de la canción Jessica de el PPS, Pedro Pérez Show. Creo que esa canción no suena en la radio venezolana desde hace 3 décadas. Bueno, porque Pedro Pérez tuvo algunos problemas a mediados de los 80, después de haber sido el fundador de la escena New Wave en Venezuela. Fue una persona tan influyente que había músicos de rock progresivo como Témpano, Aditus, que incursionaron en el New Wave porque era lo que venía, lo que estaba mandando. Cambió la escena para siempre y bueno, después vino la escena punk que convivió con el New Wave también y el ska. Pedro Pérez tuvo algunos problemas de los que no vale la pena hablar, pero que explican por qué dejó de sonar en nuestras emisoras. Problemas del tipo legal, que son muy, vamos a decir, bueno, pésimos, son pésimos problemas. La canción, si la escuchan bien, tiene elementos de la música New Wave de la época, por supuesto, la influencia evidente de The Police. Tiene ese reggae estilo dub, o sea, con efectos electrónicos, y además una voz algo humorística, porque ese era el estilo de Pedro Pérez, tenía mucho humor, nos recuerda, aunque no sea cantante lírico, a Nina Hagen, por ejemplo, o a la banda Devo de Ohio. Entonces, del primer disco de PPS, del Pedro Pérez Show, vamos a escuchar la canción Jessica y bueno, disfrútenla. She knows what she does, what she wants to do, what she likes to do, what she does, what she wants to do, what she likes to do. She does what she wants to do.
what she likes to do. She does what she wants to do. And what does she do? ¿Y qué hace ella? Ella me quiere, yo la quiero, nos sentimos, disfrutamos y hacemos el amor. Y hacemos el amor. ¡Ay! El amor. Ay, hacemos el amor. Según los entendidos de la música pop rock en Venezuela, gente como Félix Ayueva y Gregorio Montiel Cupelo, la década de los 70 fue la época del rock verdaderamente venezolano. Lamentablemente, casi nadie recuerda esa época. Recuerda más que todo el rock nacional hecho a partir de los años 80. Es en los años 70 en donde, aparte de Vitas Brenner, un maestro muy conocido entre los músicos de nuestro país, estaba un tal Fernando Ivoski, alguien que hoy en día no se dedica a la música, sino al teatro, y grabó un disco muy bueno en 1975 llamado Dos Mundos. Dos Mundos fue su único trabajo. Era más que todo rock progresivo, música psicodélica, pero tenía la particularidad de que tenía influencia de la canción latinoamericana de protesta, tan en boga en aquellos años, y la música popular venezolana. En ese álbum, Fernando Ivoski canta, ejecuta varios instrumentos, toca el cuatro, la guitarra, ejecuta la percusión y cuenta con la colaboración de músicos pioneros de nuestra escena musical rockera, como Adib Casta, un guitarrista que en los años 60 tocó con el grupo psicodélico Ladies YC. A diferencia de Vitas Brenner, las letras de Fernando Ivoski son tan relevantes como la misma música. Vitas era más instrumental. Las letras de Fernando Ivoski tenían mucho mensaje, más que todo político, social, muy influidas por el movimiento hippie, sin ser tan directas y más en una onda poética. La canción que vamos a escuchar a continuación del único álbum en estudio de Fernando Ivoski tiene un nombre bastante peculiar. Se llama Merengue al Hombre Tiempo. Como su nombre lo indica, es un merengue venezolano, pero psicodélico, o un merengue venezolano progresivo. Y casi 40 años después, sigue sonando así. Sabemos que actualmente hay gente haciendo cosas igual de innovadoras con nuestro folclore. A los músicos que estén en esa onda, los invitamos a mandar sus propuestas al correo reisamurocolectivo@gmail.com. Porque te apresuras, te estás atando cada día más y más a las cosas, al tiempo. No te has dado cuenta, no te has dado cuenta, después de tantos años, cuánto tiempo ha pasado. Porque hacernos daño, crees que corriendo llegarás a donde piensas llegar. ¿Qué crees lograrás? Llegar a la luna.
cada día. No te debas al tiempo. Bueno, como ya habíamos dicho a principios del programa, el reggae entra a Inglaterra y se difunde de ahí a todo el mundo tras el éxito de Bob Marley. Influye incluso en bandas de rock consagradas como Led Zeppelin y Eric Clapton, pero previo a eso estuvo la influencia del movimiento skinhead, que fueron los primeros en tocar ese género en Gran Bretaña. A finales de los 70 ocurre otro terremoto en la música popular que, bueno, aquí en esta emisora yo sé que es lo que más le gusta a mucha gente, que fue el punk. Después del rock and roll y del movimiento hippie, el punk puede ser lo más importante y por orden de aparición, no por influencia. Estoy parcializado. Bueno, el punk... como, bueno, no mucha gente lo sabe, se origina no en Gran Bretaña, se origina en Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70. Eran bandas que en realidad no consideraban que hicieran otro estilo musical distinto al rock and roll o al surf. Y por sus características, por su forma de grabar, por su experiencia con los instrumentos, generaron otro sonido. Un sonido que no fue muy tomado en cuenta en el momento que se hizo, pero que cuando llegó a Londres influyó bastante. Entonces ocurrieron casos como la agrupación Velvet Underground, liderizada por Lou Reed, que tal como decía o dijo Brian Eno, porque él está vivo, poca gente los escuchó en su época, pero quien los escuchó montó su propia banda. Hubo un momento inicial en el punk británico donde las bandas punk tocaban pero no tenían una grabación, y en cada evento donde tocaban bandas punk había un DJ, pero como no había música que poner, aparte de las agrupaciones norteamericanas de 10 años antes a las que ahora tomaban en cuenta, estaban poniendo reggae, y eso generó un interés de los punks hacia ese tipo de música y también hacia el ska. De hecho, el ska es rescatado por los punks a finales de los 70 y por el New Wave. Es la segunda ola. Y una de las agrupaciones que incorporó esa influencia musical en un disco punk fue The Clash. Y lo hace en 1977, que es el año cero de la explosión punk. Lo hace a través de una versión del tema Police and Thief, Policías y Ladrones, incluido en su primer álbum, quizás menos conocido que The Guns of Brixton, que es un tema bastante popular. Y bueno, lo más importante es que lo hicieron un año antes de Police, que me encanta Police, pero vamos a hacer el esfuerzo por que la gente conozca más bandas de reggae blanco. Por usar esa etiqueta, ruédalo, pongan The Clash. Police and thieves in the street. Oh yeah. Scaring the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street. Oh yeah. Fighting the nation with their guns and ammunition.
Genesis to Revelation, the next generation. Hear me. And all the crowd come in, day by day, and no one stops it in any way. All the peacemaker turn war officer. Hear what I say. Police and thieves in the street. Oh yeah. Scaring the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street. Oh yeah. Fighting the nation with their guns and ammunition. Genesis to Revelation, the next generation. Hear me. All the crowd come in, day by day. No one stop it in any way. All the peacemaker turn war officer. Hear what I say. Police, police, police and thieves. Oh yeah. Police, police, police and thieves. Oh yeah. Genesis. Police, 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 police and thieves. Oh yeah. I'm scaring, I'm fighting the nation. Oh yeah. Shooting the guns and ammunition. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bueno, del punk vamos a pasar al rock progresivo, que yo sé que mucha gente que escucha punk lo detesta porque le parece muy rebuscado, porque, no sé, en un disco de progresivo
no sé, mientras en una canción se pierde un lado completo, en ese lado pudo haber cabido un disco de Los Ramones, de un disco de esos de acetato. Pero aquí hay un nexo conductor que es la música jamaiquina, que es el reggae, y por eso vamos a colocar a la banda Rush, una banda que incluso es contraria, vamos a decir que ideológicamente, a The Clash. El baterista es fanático de la escritora norteamericana Ayn Rand. Bueno, la versión o la canción, mejor dicho, está en uno de sus discos más controvertidos, se llama Digital Man. Fue un cambio para la banda Rush. Los 80 fue una época muy controversial dentro del rock sinfónico progresivo porque muchas agrupaciones decidieron simplificar sus sonidos, quizá o seguramente por la influencia de géneros como la música disco, el new wave, el punk, que traían canciones de 3 minutos que sonaban en la radio, que eran más fáciles de recordar, más pegajosas, algo así como los que le conté hace rato de Témpano o Aditus en Venezuela. Sin embargo, Rush hizo algo más accesible, pero también un poco menos comercial. Mientras bandas como Genesis y Peter Gabriel se hicieron completamente pop, bueno, Rush sigue siendo progresivo, pero ochentoso y con influencia new wave y el reggae. Una muestra de eso es esta canción Digital Man. No van a escuchar el reggae al principio, pero lo van a escuchar por ahí, van a escuchar incluso referencias relacionadas con esa cultura rastafari como Babilonia, Zion. Entonces vamos a cerrar, pues quizás es la primera vez que escuchan rock progresivo aquí en Comando Derecho, pero bueno, vamos a escuchar la canción Digital Man de Rush.
Hecho Radio presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Conducción Ernesto Soltero, una producción del colectivo Rey Zamuro.